participar activamente en la construcción de sentido de nuestra historia, de nuestras identidades. Así que bueno, solo esto, agradecerles la presencia, agradecerles la voluntad y el tiempo dedicado a esto y dar comienzo a Ciudades Más Humanas, leer la ciudad. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Sebastián, y bueno, gracias a la posibilidad de dar una expresión, ¿cierto?, en este estado de situación. Mencionaba Sebastián el tema de las políticas de lecturas, de la lectura, y bueno, también cuál es el lenguaje, ¿no?, que la ciudad trata de establecer, y cómo es la posición de las bibliotecas, de los profesionales o de los docentes y demás con respecto a este lenguaje. Nos encontramos ante un estado de situación, de una proliferación, digo, de protocolos, ¿sí?, anterior a la situación del aislamiento, al distanciamiento, y nos vamos encontrando a todos tratando de establecer trazos para el futuro, es decir, bueno, cuál es nuestra posición y demás. Por tal motivo, lo importante es trabajar sobre ejes. Antes de dar una breve presentación de los ponentes, Carmen Montore, directora de Jaume Fuster de Barcelona, Rosa Mofassani, bibliotecaria, profesora de la UCES, Javier Gasparri, director de Letras de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional. Vamos a trabajar de acuerdo a lo que hemos establecido, con 3 ejes, ¿sí? En los 3 ejes vamos a trabajar información, lectores, usuarios, información y colección. Después intentaremos dar un cierre, de acuerdo a toda esta proliferación de pensamientos, de ideas y de intenciones que sea un poco interactivo, ¿sí? Así que bueno, si a ustedes les parece, vamos a dar comienzo sobre el primer eje, que es importante, que lo consideramos importante, que es el marco del espacio, ¿sí? Si le parece, comenzamos con Carmen, a ver qué te parece para arrancar con el espacio, ¿sí? Vamos por cada persona y damos un cierre y pasamos al otro luego. Así que, Carmen. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Yo soy directora de la Biblioteca Jaume Fuster, es una biblioteca que es la central del distrito, es una biblioteca pública de una red que es de 40 bibliotecas públicas a lo largo de Barcelona. Pensad que Barcelona es una urbe de 1.600.000 personas, en las cuales también no solo están las bibliotecas públicas, sino las 211 bibliotecas universitarias, especializadas, etcétera. Para nosotros el espacio en la formación de la red es muy importante. Las bibliotecas han pasado a ser de espacios de transacción, de préstamo, a espacios relacionales. Ha habido una gran inversión a nivel de crear espacios y metros cuadrados. Hemos trabajado el diseño de los espacios para que, de alguna manera, atraer nuevos públicos como si estuvieran en su casa. Seguramente les sonará el tercer espacio, les sonará todas estas teorías de esta relación de este espacio relacional y la importancia de los muebles, de la luz, etcétera. Bueno, se han ganado algunos premios incluso a nivel de red, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa es que en estos tiempos de pandemia, nosotros que habíamos trabajado por este espacio relacional y de hecho nos íbamos a vincular con el espacio público, pues sacando nuestras actividades incluso fuera, a la calle, claro, se nos ha derrumbado toda esta teoría. Entonces, me gustaría ponerles encima de la mesa todo esto que nos ha pasado y toda esta crisis, la inversión, todo lo que hemos estado remando hacia un espacio relacional y en el tema del confinamiento y luego otra vez retomando los servicios, ha quedado dinamitado. Y bueno, paso la pregunta un poco, de alguna manera, de discusión a Pablo. Bien, digamos, si le parece, ahora escuchamos la opinión de Rosa y después hacemos un breve cierre y después de Javier, ¿sí? Rosa, vos ¿cómo considerás el sentido de la espacialidad, esta categoría del espacio que hoy
nos convierte, bueno, como dice Carmen, nos modifica, digamos, lo pensado, ya hay que cambiarlo, hay que adecuarnos. Rosa, ¿vos qué opinión te merece, digamos? Sí, hola, primero muchas gracias también por convocarme y después pediría que cierren cámaras y micrófonos porque se escucha muy mal, a ver si los participantes, que ya hay 77 personas, disculpen, ¿no?, que diga esto, pero no se escucha muy bien. Bueno, en cuanto a los espacios que planteas, Pablo, yo creo que hay una modificación y que hay una apertura diferente de la biblioteca, ¿no? Se ha salido de los espacios, la biblioteca no ha cerrado, yo creo que la biblioteca ha abierto una ventana, una puerta, y ha salido para comunicarse de otra forma. Y esa forma justamente son estos espacios que además nos han permitido comunicarnos entre todos los colegas y otras personas de las ciencias de la información y poder intercambiar diferentes conceptos y poder tener otras experiencias y conocer un poco más el movimiento de muchas bibliotecas. No sé si con eso te respondo o querés que amplíe todavía un poco más. Me parece que ahora escuchamos a Javier y después damos un cierre entre los cuatro, si les parece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo un poco en la mesa estoy más bien en mi carácter de director de la carrera de letras de aquí de la Universidad de Rosario. Y bueno, y en tanto profesional de las letras, un poco como en la experiencia del lector común con su propia biblioteca. Quiero decir con esto que no hablo desde de bibliotecas públicas, sino más bien como tratando de dar cuenta de otra experiencia. En ese sentido, en función de lo que señalaba tanto Carmen como Rosa, muy interesante porque a mí lo que me remite a pensar es un poco en mi experiencia de gestión en el marco de una universidad pública, y dentro de eso, la gestión indirecta de bibliotecas en el sentido de que la facultad tiene sus bibliotecas y cada carrera tiene sus bibliotecas, y a partir de ahí pensar los espacios, al menos previos a la pandemia, como espacios también de sociabilidad en el marco de las bibliotecas universitarias, espacios de sociabilidad y espacios en los cuales también hay que repensar un poco la capacidad logística de esos espacios, ¿no? Por eso cuando decimos esta transición a los modelos relacionales, me parece que ahí también se ve. Sin embargo, bueno, lo que cabría pensar ahora, y creo que es un poco el objetivo también de este encuentro, y tal como decía Carmen, es bueno, ¿qué pasa, digamos, con estos modelos o estas experiencias en el marco de la pandemia, en la cual las bibliotecas se encuentran cerradas o no pueden, digamos, o se encuentran derrumbadas como espacios también con estos objetivos? Entonces, bueno, ¿de qué manera hoy podemos pensar el contacto con el libro físico? Bueno, en un marco de grandes restricciones, ¿no? Ahí también se empieza yo abriría dos problemas a partir de ahí. Uno, el que tiene que ver con los libros digitales, digamos. Hay experiencias de bibliotecas que están trabajando en esa dirección. Y por otra parte, también, si pensamos en bibliotecas personales, es paradójico que esa experiencia sí se reactive en el marco del confinamiento, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con nuestras propias bibliotecas? Nuestra experiencia de lectura, que tal vez, más allá de todos los compromisos laborales extras, sobre todo a quienes ejercemos la docencia, nos ha traído la pandemia con una serie de readaptaciones muy bruscas. De todas maneras, siempre existe como ese margen para que se reactive la experiencia de lectura en el espacio privado, digamos,
y también el préstamo privado, ¿no? Cuando digo privado me refiero a un sentido de lo personal, lo propio, lo que se hace con las personas amigas, en ese sentido, no lo privado en el sentido empresarial desde ya. Entonces, bueno, me parece que se podrían como despuntar esos temas, ¿no? Y sí, sí, perdón, Carmen, ahí el sentido de la espacialidad en este caso irrumpe, digamos, ¿no? Hoy no lo podemos realizar. Vos mencionabas, Javier, el tema del sentido de la lectura. Siempre hemos pensado que las modificaciones existentes, no la forma de acceder a la información, que ahora vamos a hablar en el próximo eje, sino la forma de irrupción de la lectura. En lo privado que hablabas, no la forma de sentido empresarial, sino lo individual, ¿no? Y acá también pensamos de lo colectivo, cómo readecuar en ese sentido. Carmen, vos me querías mencionar algo, ¿no? A propósito de lo que hablaba Javier, la reflexión de cómo utilizamos los espacios privados para leer. Me acuerdo una charla que tuve con Roger Chartier, y es que en el siglo XIX hubo una explosión de cómo leer en tu propia casa, con gabinetes de lectura, con nuevo mobiliario, con los divanes, etc. Para mí, yo creo que este estado de confinamiento ha hecho resurgir un poco este espacio absolutamente personal. A nivel de experiencia propia, mis hijos, uno de ellos se montaba una tienda de campaña para leer en su propio espacio y en su propia acampada en casa. O, por ejemplo, estos espacios, pues yo me iba a dormir, antes de irme a dormir, pues mi espacio de lectura como ese espacio privado, ¿no? Y esto lo habla muy bien, o lo trata muy bien Roger Chartier cuando habla de este uso o esta explosión de la literatura extensiva en el siglo XIX. Yo creo que se extrapola muy bien en estos tiempos de confinamiento. Y luego, a propósito del espacio público, del espacio de relación, claro, se nos ha cerrado este espacio de relación. O sea, se nos está hablando de distancia social. Por lo tanto, cuando hemos abierto las bibliotecas, o sea, en este post-confinamiento, hemos sido otra vez espacio de transacción, porque la gente, los usuarios, necesitaban otra vez tocar papel físico, ¿no? Y yo creo que andamos como basculando entre, vale, tenemos el objetivo último, que es el espacio relacional, pero hemos estado basculando todo esto que iba diciendo Roger Chartier, todo esto, todas estas teorías del tercer espacio, y vamos surfeando en esta nueva realidad. Fíjense que también nos encuentra, digamos, yo no quiero caer en el peso de la historia, pero nos encuentra a todos en distintas posiciones y lugares ante un nuevo desafío, y todos de la misma manera, es decir, todas las bibliotecas de las distintas regiones de Argentina, Rosario, Santa Fe, en el mundo, Barcelona y demás, nos encuentra pensando cómo readecuarnos, cómo establecer estos servicios. No solamente la transacción, como mencionaba vos, y la tangibilidad, sino de la accesibilidad. Y ahora, a ver, también hay que mencionar este deslizamiento de lo tangible, de lo impreso, de lo electrónico y hasta lo sonoro, ¿sí? También, hasta lo auditivo. A ver, otra de las categorías, de los ejes que mencionamos... Mira, Pablo, perdón, Pablo, yo no sé si me ven porque había levantado la mano, pero como yo no me veo, en fin. Yo quería agregar algo a lo que dijo Javier, justamente, porque él también habló un poco de cómo salía la biblioteca, ¿no? Cómo salía hacia otros usuarios. Él lo dijo en el sentido de la biblioteca privada, pero yo quería poner un ejemplo que he visto estos días y que me ha llamado la atención, y me refiero a la Biblioteca Pública Municipal Manuel Belgrano de la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza, que me pareció que habían hecho una experiencia muy atractiva. La cito por eso nada más. Ellos lo llamaron Delivery de Libros, y en base a un protocolo hacían llegar los libros a los ciudadanos de su localidad.
Y he tomado unos datos que los voy a leer porque no los sé de memoria. Dice que a los hogares llegaron más de 3.000 libros, por un lado. Y después tuvieron además algo muy importante, que al ser una biblioteca pública, lograron en esta instancia acercarse o que incorporar, mejor dicho, alrededor de 500 socios nuevos. Y habla de 920 pedidos, por ejemplo, y dice que se entregaron 3.150 libros, y bueno, que ha llegado sobre todo a las personas mayores que estaban en soledad y que les ha ayudado muchísimo este tipo de lectura. Es un poquito, quería agregar eso para ampliar un poco el panorama que había planteado ayer. Interesante, porque podemos mencionar como un estudio de caso, pero fijémonos que tal vez, digamos, ya como mencionaba vos también, Carmen, no esperamos, sino que estamos saliendo en busca de, ¿no? Digamos, de la posibilidad de la accesibilidad y también de, en este caso, como otras muchísimas bibliotecas también que a lo mejor no la conocemos, que salen o que permiten el material para que el usuario se acerque, de acuerdo con los cuidados y demás. Esto nos va permitiendo también un poco ir deslizándonos al otro eje, al eje del lector, al usuario. ¿Les parece que vayamos yendo? Carmen, vos querés comenzar diciendo qué opinión tenés al respecto y demás. Pues sí, empezamos con los usuarios en el sentido de que la materialidad nos ha restringido. Ahora hemos estado restringidos en nuestras casas con nuestro material. Sí que, como decía Rosa, hemos trabajado las ventanas, se nos cerraban las puertas y hemos abierto ventanas para comunicarnos con el usuario. Y aquí sí que las redes sociales han tenido un peso formidable. Pero, claro, a mí me gustaría destacar cuáles son o cómo han sido las plataformas digitales. Sobre todo ha habido un gran consumo de las plataformas digitales, o sea, en España ha habido una adhesión, por ejemplo, a Storytel, a los audiolibros hablados, o, por ejemplo, haciendo mención a eBiblio, que es la Biblioteca Digital de Cataluña, hemos pasado a un incremento del 332% de usuarios. O sea, las personas han virado a lo digital. Y esto, de alguna manera, es el caso, es de alguna manera, como diría, el experimento que confirma que todos podemos llegar a utilizar diferentes maneras de leer. Y hablo de maneras de leer como en papel, en digital, en tablet, en e-reader. Voy a leer un curso o voy a hacer un curso de lengua y lo voy a hacer con medios digitales. Voy a leer una novela y lo voy a hacer en e-reader. Yo creo que vale la pena hablar de esta, de alguna manera, de la concreción. Ha sido un experimento, al fin y al cabo, lo que ha pasado. Digamos, una de las cuestiones, ahora pasamos a Rosa, una de las cuestiones, el cambio de la forma de lectura también. Eso, como mencionabas, cuando hay un cambio de forma de lectura, de lo secuencial y demás, hay un cambio que surge en el lector, en el usuario. Rosa, vos me querías dar una opinión al respecto. Sí, un poco agregar algo que había dicho recién Carmen, y justamente es una problemática que también planteó Javier, en cierta forma, para la universidad, para la enseñanza y para el aprendizaje y para la investigación. Ese es un tema justamente que vamos a tratar en la próxima jornada sobre la biblioteca digital universitaria, porque nos ha planteado un problema justamente para saber si este tipo de virtualidad o de aprendizaje o de enseñanza o estos medios que han salido ahora se van a tomar en forma total, si se va a aplicar y de qué manera se van a aplicar en la enseñanza o cómo se va a aprender, cómo lo va a tomar el lector. No, creo que por ahora estamos en una etapa experimental y que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Va a ser todo un aprendizaje quizás todo este año y parte del año que viene también, y veremos cómo se incorporan todas estas cuestiones, ¿no? Porque no es solo ebook. No soy una defensora acérrima del libro, sino que no me cierro solamente en eso, sino que pienso que estamos conviviendo en una etapa híbrida de papel y digital, podríamos llamarle así,
Y bueno, hay que ver cómo congeniamos con todas esas formas de presentación de los documentos y de lectura. Javier, ¿vos qué opinión te merece al respecto? Sobre lector, usuario, digamos, ¿no? De tu lugar. Yo creo que en este momento estamos como, bueno, Rosa decía hibridez, yo también acuerdo un poco en esa perspectiva. Pensaría también en una experiencia de multiplicidad en los modos de leer y en las formas de abordar la lectura, que tiene que ver, por un lado, con los soportes, por decirlo de algún modo, ya que en efecto, ¿no? Estamos conviviendo con una irradiación de lo digital que descentra un poco las prácticas de lecturas más tradicionales, pero también una fuerte resistencia de la lectura, del soporte impreso, y que, ni hablar si lo hacemos, si lo conjugamos con este contexto y lo que señalábamos recién de las bibliotecas personales, incluso me gustaría también pensarlo en relación con lo que planteaba Carmen a partir de las cuestiones que señala Roger Chartier, ¿no? Como un retorno, ¿no? de la lectura al libro en el ámbito privado, ¿no? Como si volviésemos a una experiencia casi del siglo XIX. Pero a mí me parece interesante esa coexistencia, que creo que tiene que ver en realidad con una coexistencia de diferentes tiempos, ¿no? Que al mismo tiempo se sostienen sobre esta experiencia tan multiplicada en los accesos a la lectura, y que al mismo tiempo habla de las formas de leer, ¿no? Formas que ya no son tampoco tan secuenciales o tan lineales, sino que son mucho más irradiadas, ¿no? Como si pensáramos en el modelo de la web, por ahí. Claro, la figura de la lectura del hipertexto, ¿no? De estas relaciones dentro de un marco y de la interrelación. Carmen, me habías dicho que querías aportar algo más, ¿qué te parece? Sí, quería hablaros, lo que hablábamos, que la lectura no deja de ser una adquisición de conocimientos, y que ahora ya llegamos a tener una hipertextualización, hipermedia. Nuestro cerebro funciona como adquiriendo información de diferente tipo. Javier apuntaba los soportes, pero no creo que solo sean los soportes, también tiene que ver con los contenidos. ¿Qué contenidos tenemos en open source? ¿Qué contenidos se van a tener que pagar? Esto abre todo un mundo, y yo creo que en las universitarias lo tenéis muy claro, todos estos repositorios de información open source y todo esto. Creo que es un tema que no se ha hablado mucho. Yo creo que a la larga va a ganar terreno, y yo creo que tendría, si fuera una de estas super empresas, Elsevier, EBSCO y todo esto, igual tendría que pensar un poco mi negocio delante del avance de este open source, ¿no? Open Science, open source, y bueno, era complementar no solo el soporte, sino también cómo irá o cómo será la circulación de contenidos. ¿Puedo agregar algo a lo que está diciendo Carmen? Sí, Rosa, claro, sí. No, yo estaba viendo porque de repente aparecen cartelitos en la PC, ¿no? Sí. En la máquina. Y después, acá había una preocupación que a mí también me preocupa mucho, por decirlo así. Perdón, Rosa, después vamos a darle cierre con preguntas de las personas que están... No, pero esto tiene que ver también con la conectividad o con la conexión, y la problemática de los sectores más aislados que no tienen una conectividad, o que estamos hablando mucho de lo que es virtual, de lo que todos tenemos acceso. Como dice Carmen, la universidad siempre está un paso más adelante en ese sentido, y bueno, y hay sectores que les cuesta mucho más y que se encuentran aislados, y donde a veces tienen falta de servicios básicos. Y bueno, en eso no hemos hablado de ese aspecto, y me parecía que era muy importante, ¿no? Sí, me parece... Como parte de la inclusión. Digamos, cuando se habla de democratización del acceso a la información y más, por eso a lo mejor al principio hablábamos del ámbito educativo dentro de las distintas tipologías de las bibliotecas, pero bibliotecas públicas, privadas y demás, especializadas. Bueno, ante este estado de situación, no solamente se necesita la alfabetización, digamos, del lector, del usuario, de la formación, sino que el otro también tiene que tener un medio de codificación, es decir, tiene que tener una conectividad, tiene que tener un equipamiento técnico, es decir,
ya nos basta además con la lectura, a lo mejor Javier en esto nos puede dar un poco más de formación, es decir, ya no basta con entender, digamos, ya no basta desde mi lado como bibliotecario ofrecer y dar, bueno, el otro además necesita una estructura técnica, por tal motivo se complejiza, digamos, más toda situación. Por eso a lo mejor al final podemos hablar de los actores que intervienen de forma directa e indirecta, es decir, no solamente el deseo o la proyección nuestra que estamos arrojados, digamos, a este futuro, a este devenir, sino los otros, ¿no? Digamos, que necesitamos otra pata. ¿Vos quieren opinar un poco más, Javier? No, un poco en relación con... Perdón, ¿sigo yo? Sí, Javier, Javier, después pasamos a Ricardo. Bien, no, un poco, bueno, para retomar esto último que vos señalabas, Pablo, sí, efectivamente, yo creo que también hay como una situación un poco paradójica que tiene que ver con la evidente democratización que generan muchos contenidos digitales, el acceso a los formatos, digamos, más de corte de web. Incluso esta experiencia que estamos teniendo en pandemia, ¿no? Donde todo todo se virtualiza, por decirlo de algún modo, bueno, eso, si bien por un lado permite como un acceso directo, sin lo que implicaba muchas veces la localización, el acceder, para poner un ejemplo muy canónico, ¿no? El acceder a un libro que solo está en tal biblioteca, que no la tengo cerca, digamos, lo cual complejiza el acceso desde un lector común hasta un investigador, o sea, sin embargo, lo paradójico es que este acceso que parece tan directo, ¿no? En lo que permite la democratización web, lo paradójico es que requiere de una cantidad de conocimientos técnicos, como señalaban, que vuelven muchas veces excluyentes, ¿no? La práctica y el acceso de ciertas personas. Con lo cual, bueno, es una paradoja para pensar sobre eso. Hay un texto de Paul Matías, que es ahora vamos a ver, un pensador francés que habla ciudad de Internet, es decir, bueno, no dejamos de trabajar o acceder a un porcentaje, no a su totalidad. Así que, bueno. Sí, digamos, la ilusión web es que todo está disponible y todo está al alcance, digamos. Esa es la ilusión que genera la web. Sí. Y en ese sentido se podría pensar, ¿no? Justamente en su accesibilidad. Pero lo paradójico es eso, ¿no? Que es un acceso que requiere de una serie de requisitos, por decirlo de algún modo. Claro, pareciera que todo es gratis, pero no es gratis. Carmen, perdón, te interrumpí, Carmen. Bueno, yo quería decir, ya un poco barriendo para casa, ¿cuál es cómo abordamos las bibliotecas públicas y las populares la cuestión de la inclusión? Porque nos estamos deslizando hacia la accesibilidad, hacia la democratización, lo que supone Internet, pero al fin y al cabo la escuela es el gran elemento cohesionador de una población grande. Estamos hablando de que el papel lo vamos a utilizar siendo mayores, pequeños y niños. Y yo quiero apuntar aquí que, claro, se nos han roto ahora mismo las relaciones entre el tránsito de escolares que vienen a las bibliotecas públicas. Estamos en crisis y además creo que es una crisis humanitaria. Ahora bien, también creo que las bibliotecas públicas, al menos en donde estoy, en Barcelona, tenemos un sistema social y no vamos a ser las únicas que vamos a empujar con este tema. Nosotros no somos, como si dijéramos, subsidiarios de que los sistemas bueno, pues eso, los sistemas públicos de atención social puedan estar en bancarrota. Nosotros vamos a ayudar para que exista esa inclusividad. Y para mí es un tema muy, muy importante, incluso, pues eso, muy espinoso, que estamos ante un colapso, puede haber un colapso educativo. En abril, en marzo, estuvimos a punto de entrar en colapso sanitario. Y a mí me preocupa mucho
Me preocupa mucho el tránsito de escolares, la socialización de la escuela, el papel a nivel del libro, ¿no? O sea, cómo vamos a utilizar el papel y cómo vamos a prestar libros a los niños, cómo van a acceder a estos niños al papel. Sí, quería liarla, quería crear un poco de polémica. No, es que todavía la polémica no empezó, la polémica va a venir a lo último, cuando tenemos las preguntas, digamos. Ahí viene a decir, porque acá tenemos que pensar en el futuro, digamos, describir la realidad en una fase estable está interesante. Ahora, hay que ver el futuro. Rosa, adelante, perdón. Sí, yo quería contestarle. Por un lado me parece muy bien porque tenemos la pata pública, la pata de la biblioteca pública que tiene Carmen, y digamos la pata de la biblioteca universitaria que tenemos nosotros tres, quizás Javier, vos y yo, ¿no? En cierta forma. Pero lo que le quería decir a Javier, que como él no es bibliotecario, sino que es el director de la carrera de letras, me parece genial que haya planteado la problemática, digamos, que se presenta en todos los recursos que encontramos, ya sean web y demás. Y bueno, sin ánimo de no sé, como dice Carmen, ¿no? Aquí salimos nosotros. Bueno, justamente salimos los bibliotecarios, que somos los que nos ocupamos de esa problemática. En España lo llaman ahora curador de contenidos, yo lo sigo llamando referencista, porque el referencista es justamente el que hace esa tarea, ¿no? De seleccionar los contenidos pertinentes para las necesidades de los usuarios. Así que, bueno, esa era un poquito la respuesta a Javier, nada más por ahora. Hasta ahora tenemos, bueno, dentro de lo no solamente lo universitario, de lo popular, digamos, también en Rosario, en Argentina, y digamos, hasta ahora tenemos columnas del espacio, lo que es la infraestructura, ¿no? O de la espacialidad, también se quiere, de la conectividad. Los lectores, los usuarios. Bueno, ahora tenemos la pata de la información, digamos, esta columna de la información, de la colección, deslizamiento, como hemos mencionado, de lo impreso, de lo digital, de lo sonoro, ¿sí? Desde libros sonoros. Bueno, ¿cómo pensamos ahora? ¿Cómo podemos desarrollar esto? Sobre todo desde la biblioteca, para el usuario, para el lector, es decir, bueno, esta relación, ¿no? Digamos, las plataformas ahora comerciales también, por un monto específico, también alcanzan la cantidad de libros. A veces la cantidad y la proliferación de materiales y colección no da el sentido de lo que se necesita. Las comunidades o las ciudades, no solamente entendidas como universidad, también de las regiones, lo social. Por eso es mucho más abarcativo el espacio de la biblioteca. Por eso es importante el lenguaje. Si les parece, vamos hacia la información, vamos a la colección. Rosa, ¿querés comenzar con respecto a la información, a la colección? A ver qué... Bueno, dale, sí, no puedo estar callada, así nomás, viste, no es sencillo. No. No, lo que quería decir justamente que se han abierto muchas puertas hacia distinto tipo de documentos, o se han liberado documentos. Yo creo que por un lado es la problemática, digamos, de las empresas o de los editores en promocionarse un poco, porque hay que ver si esos contenidos realmente son los que necesita la escuela o la educación o el ciudadano en sí mismo. Yo creo que en ese aspecto es un poquito ver qué tipo de contenidos se van a incluir, si vamos a tener posibilidades de acceso, porque esas empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen un sentido comercial. Entonces, muchas de las cosas que vamos a poder, o a las que queremos, mejor dicho, llegar, no van a ser tan sencillas, porque eso va a ser un costo grande, y ahí vamos a tener más problemas que antes debido a la problemática, digamos, económica que se nos presenta con esta pandemia, ¿no? No va a ser tan sencillo destinar a lo mejor los recursos necesarios para poder acceder a toda la colección que realmente se necesita, ¿no? Para tener un acceso a todo eso. Bueno, no me quiero extender más.
¿Cómo? Esto modifica nuestro modelo y forma de gestión, digamos. Uno lo pensaba de una manera, ahora hay que establecer otro modelo de gestión. Por eso me parece que es importante hacer entender que el otro, en este caso los agentes que intervengan en forma directa o indirecta, con las bibliotecas, con las políticas presupuestarias y demás, para ver, bueno, cuál es la decisión realmente para ir hacia la sociedad. Es decir, bueno, cuando hablamos de la democratización y demás, también vamos a hablar de una inclusión ciudadana. Entonces, me parece que es importante. Carmen, vamos con información, colección. Sí. Y después vamos a seguir hablando, obvio. Además del despegue este que hemos estado hablando, de las plataformas y tal, yo querría ser pragmática, muy pragmática, y en este tiempo de pandemia ha habido las grandes editoriales han estado trabajando mucho también. Y ahora mismo, ahora que empezamos a comprar libros y a salir a la calle, nos estamos dando cuenta la alta calidad que están emitiendo hay libros, hay un montón de títulos nuevos, títulos buenísimos, y claro, ahora nos toca comprar y seleccionar los bibliotecarios todos estos títulos buenísimos de las colecciones, de las editoriales, y por dónde empezamos. Por una parte tenemos los recortes, los futuros recortes presupuestarios, y por otra parte, cómo se ha elevado el nivel de la calidad de la colección, ¿no? Además, una de las cosas que también hemos trabajado en Barcelona y que valía la pena, quería de alguna manera resaltar, es que ha habido una medida de gobierno, y es que las bibliotecas públicas tenemos un presupuesto de 1 millón de euros para gastarnos en las librerías de proximidad. Claro, nos vamos a encontrar... No, a ver, mira un poco, si no me equivoco, Cristina, de la Asociación de Bibliotecarios de Rosario, me acuerdo de ti. Claro, tenemos este dinero que vamos a reinvertirlo en librerías, y claro, nos estamos dando cuenta que se ha generado una cantidad de colección y unos títulos buenísimos y no sabemos por dónde empezar. Y bueno, quería ser muy pragmática y explicaros qué nos vamos a encontrar ahora en el nuevo curso que empezamos, ¿no? Bien, Javier, ¿cómo lo observaste este paso de la información, colección, digamos? En este punto yo lo que me gustaría traer es por ahí la visión más del investigador universitario en su relación con la biblioteca como espacio. No conozco la problemática que sobre este punto tengan las bibliotecas populares, porque no me dedico a eso, pero sí la perspectiva, digamos, que un poco conecta con lo que señalábamos antes, ¿no? En torno al hiperacceso, ¿no? Y que en general en el ámbito de la investigación académica y universitaria se refleja justamente en la creación de repositorios, en la creación de base de datos web. O sea, hay como una tendencia a la hiperdocumentación y a la hiperinformación, que por un lado es muy saludable, un poco la paradoja que señalé antes, ¿no? Por el hiperacceso, pero a la vez se vuelve a veces un poco abrumadora. Sin embargo, en este sentido, creo que hay, digamos, en las prácticas, en este sentido, hay como un desplazamiento, ¿no? De pensar la biblioteca, el orden, la lógica de la biblioteca como espacio canónico, a pensar el problema del archivo. Entonces ahí también se abre como otra dimensión y otra lógica para pensar de qué manera accedemos al conocimiento, a las prácticas y a la información, digamos, para la construcción de objetos de conocimiento. Entonces, ese sentido me parece que es importante, porque en relación con este punto y desde la perspectiva desde la que lo estoy planteando, abre como una dimensión mucho más que tiene otra problemática, ¿no? Porque también es como un desafío a la lógica también del libro impreso, que creo que todos los que estamos acá amamos el libro impreso, eso no hay duda. De ninguna manera se trata de menospreciarlo,
Pero sí, bueno, el acceso a una documentación que ya pasa por otros formatos, otros soportes, y con otra documentación, y con otra, con otra forma de estar registrada, ¿no? Documentación, etcétera. Entonces, bueno, ahí se abre como me parece otra dimensión. Eso es lo que tal vez quede un poco descolocado respecto de lo que señalaba Carmen y No, no. pero es un poco que me gustaba traer desde la perspectiva desde la que yo lo puedo ver. Javier, en esta reunión, esta charla que estamos teniendo, esta cosmovisión que estamos teniendo, es decir, acá digamos, hay veces que muchas veces durante muchos años se habló del si es por una forma o por la otra. Hoy estamos ante una situación de que es esto y más. Es decir, no es la lógica booleana, si se quiere, es y o no, sí, vamos a ir sumando, vamos a ir adecuándonos, pero ahí escuchaba los mensajes y también yo siempre lo quiero traer y demás. Hoy me parece que es importantísimo la figura de las editoriales también, ¿sí? Como agente de conexión, y decir, porque permiten acuerdos, permiten el acceso a bibliotecas universitarias. Debería a lo mejor haber acuerdos de las editoriales o este hilo que reúne las bibliotecas populares también. Bueno, en todo sentido, me parece que sería una buena opción. Rosa, dime. Sí, estaba poniendo el micrófono porque como se escucha mejor cuando están apagados, ¿no? Ya no sé ni qué iba a decir, pero respecto a lo que estaba planteando, parece que me voy a tener que juntar con Javier para que charlemos mucho. Pero respecto a eso, quería decirles que se plantea otra cosa, no solo en cuanto a los contenidos. Recuerdan que al principio habíamos dicho enseñanza, aprendizaje. Yo creo que por ahí los alumnos, que son muchos más jóvenes, están mucho más concientizados con esto de las nuevas tecnologías y demás. Lo que yo he visto y he escuchado, porque ya no tengo hijos tan pequeños, es la problemática que ha causado la enseñanza o el aprendizaje, mejor dicho, de estos chicos en forma virtual, porque los propios padres se han tenido que transformar en maestros y no lo son. O sea, hasta creo que les ha dificultado la consigna. Quiere decir, o por lo menos desde ese punto de vista yo lo veo, vamos a tener que prepararnos todos, tanto los maestros, los docentes en general, de todos los ámbitos educacionales, de todos los niveles, como los alumnos, para poder estar en consonancia, ¿no? En consonancia con todo esto. No es sencillo. Yo creo que es un planteo, como decía Javier, bastante complejo y que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso. Por eso, lo importante, como dije en uno de los momentos, bueno, nos encuentra a todos por igual en un estado de situación. Primero, ante la figura del sentido de la inmediatez, nos encontró. Ya no era más pensarse cómo deberíamos hacer, cómo hacer. Bueno, es ahora, por eso digo, arrojado a la realidad misma, ¿sí? Carmen, dime. Sí, un poco quería, bueno, exponer un poco el caso mío propio, que además de bibliotecaria me ha tocado ser profesora en casa. Y como decía Rosa, la experiencia es que mi hijo, según autoevaluación propia, no ha aprendido nada en casa, cosa que me ha frustrado un poco. Pero independientemente de la anécdota, que es una anécdota, sí que los roles también, como en los espacios, se dinamitan, en el sentido de que los bibliotecarios pasan a ser profesores o tienen pueden llegar a tener un papel educativo en la escuela, los padres tienen que formarse un poco más para, en una eventualidad, hacer de profesores. Es una realidad tan estrambótica que a todos nos toca hacer de todo, ¿no? Y bueno, con la carga emocional que supone, porque claro, tú no eres mi madre, eres mi profesora, eres bibliotecaria, ¿qué eres? ¿Sabes? Y llegas a tener como estrategias personales que las aplicas en casa, en el trabajo, un poco en todas las partes, ¿no? Por eso, claro, nos encuentra todo y en formación. ¿Sí?
Lo bueno es que no hay nada determinado, de esto debe hacerse de una manera con estos procesos lógicos. A lo mejor el término de la dialéctica, esto de intervenir o abordar, sería interesante. Es decir, también, digamos, una opinión personal, digamos, la figura de las editoriales también, hay mucho material que figura impreso y no está con el sentido en lo electrónico. Y este modelo de gestión también de la accesibilidad, es decir, de la perpetuidad a pasar al servicio, digamos, también hay que considerarlo para el otro, es decir, de todos estos ejes que venimos hablando, cómo vinculamos la colección, ¿no? De esta perpetuidad al servicio para el otro, para el usuario, para el lector. Es decir, bueno, cambios en formas permanentes, por eso esta interrelación, digamos, no hay mal este paso lógico secuencial, ¿sí? A mí me parece que, bueno, que estamos ante una situación interesantísima que nos permite, digamos, el lenguaje de la ciudad, si se quiere, cómo fueron opinando las distintas personas que fueron interviniendo, estando de acuerdo o no. Pero lo importante hoy es establecer en esta plataforma discusiones, es decir, bueno, hay ejes que son muy importantes, lo cual hay que tener mucha consideración. Y distintos son los estudios de casos. Rosa, ¿vos qué opinión darías al respecto, digamos? Porque todo, como dice Carmel, digamos, estamos hablando de la enseñanza y demás. Bueno, ¿cuál es ese esquema de la enseñanza-aprendizaje dentro de lo privado, de lo personal, de las bibliotecas? Sí, Pablo, en principio, como vos decís, estamos cambiando un poco la forma de gestionar en todos los ámbitos de la biblioteca, ¿no? Siempre decimos, y lo comento con mis compañeros de trabajo en distintas reuniones, que las crisis nos producen o nos dan otras posibilidades para innovar, para crear o para hacer diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que considerar es que se fortalece o se hace más fuerte, digamos, o más necesaria la cooperación, el trabajo interdisciplinario, el sacar las individualidades, ¿no? Pensar un poco, ser más solidarios, en fin, no me voy a poner así en moralista en este aspecto, pero hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Pero en una de las charlas que hemos tenido con Carmen hablaba desde lo colectivo, ¿no? De decir, pensar desde lo colectivo, ¿no? Claro. Carmen. Sí. Bueno, yo quería aportar que estamos hablando de un modelo de ciudad y estamos hablando que no solo las bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias llevan la lectura. Hay otros sitios donde se anima y se fomenta la lectura, festivales, librerías, editoriales. Entonces, creo que es importante en estos tiempos mapearnos todos, ¿no? Conocernos un poco cuáles son los agentes, verle la cara al bibliotecario de mi barrio, saber quién es Pablo, saber quién es los diferentes representantes y mapearnos. Aquí hay una persona, una institución que nos une a los bibliotecarios, que son las asociaciones profesionales. Y aquí hay que sacar músculo. Nosotros, en el Colegio Oficial de Bibliotecarios de Cataluña, estamos trabajando en ello, pero falta músculo y necesitamos mapearnos y saber quién es quién. Bueno, quería aportar un poco esto, ¿no? A mí esta figura, digamos, es verdad, está en un estado de la individualidad, si se quiere, o pensar desde la posibilidad de lo colectivo. Y es muy importante en este estado de situación, las instituciones, digamos, ¿sí? Las asociaciones de bibliotecarios, las bibliotecas, las entidades que dan colaboración y ayuda a las bibliotecas populares y demás, las universidades. Es decir, me parece que la institución en sí tiene como que abordar, de decir, bueno, vamos por otro lado, por el sentido de inclusión, por el sentido de accesibilidad y demás. No es un dato menor tener ya la presentación de esta cosmovisión, digamos, de todos, es decir, y más los que están opinando desde los participantes. Bueno, ¿cuál es lo importante? ¿Cuáles son los ejes ahí, además de la discusión que tenemos? Porque lo importante es la trazabilidad de acá hacia adelante. Rosa. Sí.
respecto a eso que estás diciendo, hay un punto o dos quizás que son muy importantes. Uno de ellos es que existe desde el 2015 una Agenda 2030 donde se habla de objetivos de desarrollo sostenible y que los países han firmado, pero para la foto, digo yo, porque en realidad no se ha aplicado mucho todo esto y creo que eso es un punto que habría que tener en cuenta, sobre todo en el objetivo 4, que es educación, por ejemplo, o en el 16 o en el 17 que es transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Eso por un lado, ¿no? Y ver cómo lo pueden aplicar o cómo lo pueden hacer las bibliotecas. Y el otro punto que iba a comentar, ya no me acuerdo qué era, pero sí. Javier, ¿qué decís al respecto de decir? ¿Cómo? No te entiendo, Pablo. No, perdón, Rosa, le estaba dando la posibilidad a Javier que me había pedido para dar tu opinión al respecto, o si quieres aportar algo más y demás. Javier, ¿me escuchas? Sí, no, discúlpame, Pablo, no te entendía que me estabas dando la palabra a mí. Me demoré. No, bueno, en este sentido yo lo que retomaría, digamos, es que más allá de los modelos de gestión bibliotecaria, si nos desplazamos de eso más bien a un mapeo de las diferentes formas de lectura, un poco ahí retomaría lo que señalaba Carmen, ¿no? En el sentido de pensar esos diferentes espacios que ocurren, digamos, a diferentes niveles, o sea, la biblioteca, las editoriales, las librerías, o sea, hay como una irradiación que es muy, muy notable y muy provechosa también, quiero decir, como experiencia de acceso, en términos muy, muy amplios. Pero retomaría ese término, ¿no? Mapear en el sentido también de lograr una localización en relación con las lecturas, ¿no? Algo que por ahí está apareciendo, por lo que veo en los comentarios que leía recién, ligado a las experiencias más de territorio y a la lectura también en un sentido digamos, ligado a una construcción colectiva, ¿no? De experiencia colectiva más de orden identitario, podríamos decir, que ahí, digamos, aparece mucho más ligado como digo, al territorio y a los diferentes aspectos de localización de lo que hace la cercanía, ¿no? La librería cercana, ya no solo la biblioteca cercana, sino también las editoriales de una ciudad, es decir, ahí hay como una serie de actores que son muy importantes y que también contribuyen a un mapa de la lectura mucho más amplio. Bueno, ahora, digamos, hemos deslizado, ¿no? Hemos transitado en estos ejes, y ahora la pregunta es, para seguir, y ya me parece que después posibilidades al resto, ¿no? De todas las personas que quieran, digamos, dar opinión y demás. Bueno, que hemos hablado entre los cuatro, digamos, ¿y ahora qué? Digamos, me parece que ahora tenemos la posibilidad y la importancia, es decir, me parece que como mencionaba el otro día Carmen y demás, digamos, acá hay un desafío de parte nuestra, digamos, es decir, dentro de las posibilidades que tengamos, pero y sabemos todos los profesionales de letras de Javier y todos los que intervienen y demás, de la importancia de los ejes que sí o sí hay que cumplir. Me parece que ahora viene este modelo de gestión de acercar al otro para ver, bueno, de la importancia, ¿no? Es decir, digamos, hoy todas las instituciones son de un elemento muy, muy, muy importante. A lo mejor hago una pregunta muy poco coloquial, si se quiere, pero bueno, Rosa, y después pasamos a Carmen, a Javier, ¿qué les parece? Y después, si les parece bien, damos posibilidades a todos que den su opinión o preguntas y para ir, digamos, esta instancia de construcción, ¿no? De espacio colaborativo. Sí, Pablo, para responderte y ya recuerdo cuál era la otra parte que me había quedado en el tintero sin responder y me viene bien para esto justamente, y es lo que atañe a nosotros, un poco lo estás diciendo vos en gestión, y yo creo que parte de nuestra gestión es el no hacer una política, el que no haya una política bibliotecaria, por lo menos en nuestro país. No sé cómo es en España, ¿no? A veces tienen más desarrollado otros aspectos,
en nosotros. Pero dentro de nuestras políticas bibliotecarias justamente es donde tendríamos que contemplar todo esto, ¿no? Eso era un poco para agregar nada más. Carmen. Bueno, yo continuaré pragmática y yo creo que el mensaje es, dame dinero, ¿sabes? O sea, hablábamos antes de los recursos y tal. Sí, los recursos pueden ser diferentes aquí y allí. La política puede ser un poco diferente aquí que allí. Ahora bien, sí que es verdad que tenemos que enlazarnos con políticas, con un frente común, con diferentes aliados, ¿vale? Con librerías, con editoriales, con quien sea, ¿vale? Porque dame dinero, show me the money, tenemos que lograr, de alguna manera, poner de relieve en valor la lectura, pero no como desarrollo personal, porque a veces parece que los estados pasen un poco, ¿no?, del desarrollo y la educación personal, sino también como revitalización del espacio público. En una ciudad que se lea, quiere decir que hay premios, que hay mercadillos de segunda mano, festivales literarios. Eso es activación, y es activación económica gracias a la lectura, gracias a sociabilizar, que al fin y al cabo somos hispanos y ahí nos gusta sociabilizar y hablar del tiempo, de la educación, pero también de los libros. Javier. Sí, yo creo que, digamos, las alianzas son muy importantes, son notables y cumplirían un papel fundamental. Pero además, digamos, no solamente cómo plantear modelos de gestión de bibliotecas, sean populares, públicas, o en mi caso más ligado a bibliotecas universitarias, pero en cualquier caso, más allá de el equipamiento de una biblioteca, que puede construirse no solamente con recursos ligados a lo que provee el Estado, sino en esas alianzas como más localizadas. Me parece que la pregunta también puede apuntar a, bueno, ¿cómo vamos a pensar nuestras prácticas y nuestros espacios después de la pandemia? Es una pregunta que hoy por hoy creo que es necesaria, pero que al mismo tiempo me parece que es necesario que tenga como cierta prudencia, ¿no? Porque también creo que este estado de tal incertidumbre nos pone como en un lugar de demasiada ansiedad por pensar esas proyecciones y lo cierto es que me parece como un poco incierto de qué manera nos vamos a reconstruir en el escenario post-pandemia. Por eso creo que es bueno y es interesante pensar líneas posibles, poder imaginar ese futuro, pero al mismo tiempo sin apresurarnos en los diagnósticos. Creo que ese es el modo en que nos situamos, ¿no? Se escucha un poco más, Javier. Sí, es verdad lo que decís, digamos, y lo que estamos tomando un poco entre Rosa, Carmen y Javier, es decir, digamos, buscar los aliados, esta activación de la sociabilidad y demás, y también, es verdad, un poco decir, a lo mejor el apuro, decir, pensemos ya el futuro y demás, esa trazabilidad, bueno, ante la inmediatez, pero bueno, también las realidades nos va cambiando, la figura del espacio nos va modificando de forma constante. Bueno, estamos ante una situación dada, vamos, volvemos y demás. Puedo pensar en una biblioteca, una proyección de la enseñanza, de letras y demás, de una manera dada, pero tal vez la que tiene que cambiarla. Es decir, me parece que sin mantener los ejes de lo que sí se pretende, como digo yo, trabajar desde un borrador y después veremos en el momento que decimos esta tranquilidad, este análisis de esta fase estable, ¿no? Después vamos viendo, digamos. No sé si quieren dar una opinión alguna más, y me parece que de acuerdo con el horario, podemos ir dando algunas posibilidades de preguntas, no, de las personas que están asistiendo y se están conectando y demás. Yo no he visto muchas así, pero no he retenido ninguna para darle un poco de agilidad a la charla entre todos nosotros, ¿no es cierto? Digamos, volviendo, sí que las bibliotecas populares y demás, y las bibliotecas son un lugar de memoria. Bueno, ahora también hay una posibilidad de ir hacia, ¿no? Es decir, posibilitar, me parece que esa es la instancia. No sé cómo lo ven ustedes ahí, Carmen, Rosa o Javier.
Sí, Pablo, yo creo que, como dice Javier, por ahí se van perfilando algunas pautas, quizás para cuando salgamos, si salimos algún día de esta pandemia. Pero creo que por ahora es un poco apresurado, no estamos... todo esto en realidad nos ha servido para ese tipo de intercambios y para ir tomando un poco de ideas sobre la cosa, pero no creo que aún estemos preparados para decir qué vamos a hacer en un futuro, ¿no? Eso creo que vamos a tener que pergeñarlo de alguna forma y con mucha paciencia y tranquilidad, y acomodarlo un poco a las nuevas o a las posibles circunstancias cuando nos lleguen. Me parece que acá hay una instancia interesante que es para discutir, obvio, ¿no? Y decir, bueno, si veníamos de una manera dada, hay que esperar para replicar lo que era antes en un futuro. Pero me parece que el término que se ha utilizado de la prudencia, que es verdad, de los desafíos, de los aliados y demás, yo le agregaría el término de una readecuación, digamos, una adecuación nueva que podamos tener, ¿no? Para decir, desde la enseñanza, aprendizaje, desde la proyección, desde las bibliotecas, digamos, me parece que hay un cambio en el mientras tanto. A mí la preocupación en lo personal es el mientras tanto, es decir, hemos hablado de los ejes del usuario, del lector, bueno, cómo, si, digamos, accede a una biblioteca, cómo accede a esta información. Entonces, a mí esa es una preocupación, ¿no? Desde lo personal, no sé qué opinión tienen ustedes y demás. Carmen, ¿qué te parece? Rosa, Javier, digamos. Sí, bueno, yo que... Perdón, Carmen, si quieren ir dejando algunas preguntas, la han dejado, pero se nos ha escapado, si quieren dejar alguna pregunta muy específica, lo que estén escuchando y demás, que quieran, bienvenidos. Si podemos contestarla y podemos discutirla más que nada. Porque lo bueno de todo esto no estamos dando cerrado nada, sino que es abierto para pensarlo. Carmen. Claro, yo quería explicar en esta visión personal de cómo entra el usuario, cuál es nuestro papel social, etcétera. Yo creo que la palabra básica es reconstrucción. Tenemos que reconstruir todo. Tenemos referentes, trabajamos en una situación de relación, de estrategia, etcétera, etcétera, y volvemos al inicio de la partida, ¿no? Un poco a la reconstrucción, y esto se ha dinamitado todo y tenemos que volver a poner cimientos. Es una oportunidad, sí, y por ejemplo he leído en el chat que tenemos que repensar los ODS. Yo creo que no es una cuestión, yo estos ODS desde la perspectiva creo que se han ido un poco al garete, ¿no? En el sentido de que tenemos que reconstruir por el medio ambiente, por la educación, por la sanidad, y creo que esta pandemia ha sido un tsunami y tenemos que tener en cuenta que lo importante son otra vez las personas, ¿no? Es un poco una revolución y qué es lo que tenemos que volver a pensar, ¿no? Un poco, pues eso, como vino ligado a la bomba atómica, a la declaración de los derechos humanos, ¿no? O sea, es una reconstrucción total, ¿no? Mira, fíjate, digamos, está bueno. Ahora vamos, Rosa, perdón, que justo quise escribir algo en el chat, pero no me quise desviar, digamos, decir, lo que vos mencionás es de verdad la reconstrucción. Podemos utilizar el término de resiliencia y demás. No soy en específico para hablarlo, pero ¿qué hacemos con eso? Es decir, de verdad, digamos, hay un término que mencionado Adorno, Javier me puede dar mucho más clásico al respecto, esta dialéctica del progreso, no por el progreso del avanzar. Es decir, sucedió algo, por ejemplo, que menciona el Titanic, o lo que mencionaba vos, Carmen, decir, bueno, no se replicaron más bombas atómicas. Bueno, o pensamos, esperemos que no. Entonces, en base a lo que pasa, tomarlo como para que no vuelva a suceder. No manejamos la sanidad, no manejamos las políticas sanitarias y demás, pero sí podemos presentar esta instancia de la relación con el usuario y la conexión, ¿no? de este acercamiento. Es decir, bueno, es discutible. Rosa. Sí, no, yo quería decir nada más que me parece muy bien lo que planteó recién Carmen, y justamente así como siempre escuchamos que las bibliotecas no son una inversión, yo creo que salud, perdón, ¿no? Que diga esto en líneas generales y tan fuerte, pero que salud y educación tampoco son una inversión.
Es muy complejo pensar en esto, pero un poquito es así, ¿no? Y en eso vamos a tener que repensar justamente en salud por lo que estamos pasando y por todo lo difícil, digamos, que está viniendo sin saber a ciencia cierta si todo está adecuadamente reforzado, ¿no? Y en cuanto a educación, el ciudadano tiene que estar informado, el ciudadano tiene que leer críticamente. ¿Para qué? Justamente para formarse y para que haya una mayor inclusión social, ¿no? Y que pueda integrarse con esta sociedad. Por eso, Carmen, yo creo que bueno, que sí, que tenés razón en todo eso que has dicho. Gracias. Javier. Javier, ¿qué opinión te merece esto de lo que veníamos hablando? Sí, yo creo que el término reconstrucción es clave también, ¿no? Pero vos, Pablo, señalabas el mientras tanto. La verdad es que es muy difícil pensar en ese mientras tanto, en este mientras tanto, si no es como de una manera como muy experimental, porque está, digamos, lo que me parece más dramático de esta situación es que, por un lado, está bueno que nos exige cierta creatividad y cierta renovación de prácticas, ideas, recursos y demás, pero al mismo tiempo lo que se vuelve dramático es que hay que hacer lo que se puede con lo que hay, y eso, bueno, es por ahí un poco, es no lo más óptimo que se pueda esperar, ¿no? O desear. Entonces, creo que eso marca un poco el dramatismo de este momento, pero creo que también hay un fuerte deseo de que las cosas ocurran, de que las actividades se lleven a cabo, y esto me parece que excede de todas maneras el ámbito de la lectura o de las bibliotecas, sino que es algo que se despliega también al ámbito educativo y cultural en general, en la cual el tema se vuelve más complejo porque no es algo que se resuelva solamente con voluntarismo, ahora, sino que ahí inciden las diferentes, el rol diferente de los distintos estados también. Digamos, el deseo de lo que mencionamos, el deseo de mejorar y de pensar la realidad no es un dato menor. Ahora, una discusión más, me parece, estoy tratando de leer y decir, digamos, ¿qué pasa con las competencias de los profesionales, ¿no? Con todo esto, digamos, cómo nos tenemos todos, incluidos, digamos, readecuarnos, digamos, adquirir nuevas competencias, porque tenemos que tener también ese sentido, y no recuerdo bien quién había mencionado relacionarnos con los otros profesionales y demás, de otras disciplinas, decir, bueno, ¿cómo pensamos decir esto, no? A ver, ¿cómo adquirimos nueva competencia? Se va modificando esta psicología de la sociedad, si se quiere decir. Bueno, las competencias del profesional, digamos, del profesor, del que enseña, del bibliotecario. Bueno, es un término también bastante complejo en este futuro, ¿no? Las nuevas adquisiciones de competencias. ¿Cómo lo... Carmen te decía, digamos, esta función del profesional, digamos, esta adquisición de competencias, que también estamos todos en una misma situación de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, nuevas formas, cómo abordamos, este es el término que mejor sería interesante, cómo abordar esta realidad, mientras tanto, esta observación. Hablamos de competencias. A mí una de las cosas que me sugieren es que ahora mismo estoy hablando con gente de Rosario. O sea, la posibilidad de intercambiar desde la trinchera experiencias, vale, pueden ser diferentes recursos, pero enfoques. A mí esto me enriquece. Lo que, por una parte, esta desinformación sobre el virus nos presiona por una parte, las redes, el hecho de que estemos en contacto, creo que nos hace ganar como personas y como profesionales, ¿no? Estas competencias comunicativas. A mí hace un año, estoy viendo pues a caras que conocí el año pasado, a mí esto me satisface. Y además, este intercambio seguramente me hará pensar en cómo enfoco
las mismas cosas que vosotros estáis enfocando, quizá con diferentes recursos, pero a mí esta competencia yo creo que la hemos adquirido y debemos mantenerla. Además, una de las cosas que hablabais antes es que, bueno, este virus está azotando. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que cada gobierno, incluso a nivel estatal, a nivel de la Unión Europea, está actuando por su cuenta ante un virus que es el mismo. Entonces, claro, a mí lo que me sugiere es que, van a haber una serie de políticas sanitarias, de medidas de restricción, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo lo que me sirve es la cultura y el día a día que podamos compartir con vosotros. Y esta competencia yo creo que estamos en ello y estamos ejercitándola, así más bien. Una de las cosas que mencionan, tratando de leer el chat, y disculpen si no lo puedo ver bien, digamos, decir, Reciaria, ¿sí? De la importancia de la institución de Reciaria, es decir, es verdad lo que menciona, la readaptación de múltiples adaptaciones, es decir, no solamente la nuestra individual, institucional, es decir, bueno, pero también se va a readaptar también la institución en sí, los gobiernos locales, provinciales, municipales, y lo que decimos, ante un mismo estado de situación, un mismo elemento, cómo se fueron viendo las distintas realidades, ¿no? Es decir, hay una realidad dada y cómo se fueron abordando, o esta construcción subjetiva también de cada país, de cada región, cómo lo aborda, cómo lo define, cómo lo trata. Perdón, Rosa, ¿me ibas a decir? Javier, digamos, ¿qué opinión te merece, digamos? Porque a lo mejor desde tu lugar, de esta competencia, ¿no? De la docencia, del enseñar y demás, ¿cómo nos fuimos readaptando ante este estado de situación? Sí, en realidad voy a redundar un poco en lo que ya planteé antes, ¿no? Respecto de cómo esto nos imprime un cambio muy brusco en el cual tuvimos que readecuar prácticas, modos de enseñanza y demás, que bueno, son muy complejos, que hubo mucha voluntad, pero que implicó, digamos, hacer lo que se pudo con los recursos al alcance, ¿no? Por eso creo que ahí se conjuga una cuestión de voluntarismo, que lo hubo, pero también de problemática de recursos que a veces estuvieron y a veces no, y depende del contexto. Bueno, a mí no he estado mirando el WhatsApp, significa que esto fue muy activo, fue muy dinámico. Tenemos que dejar la charla antes de las 16:30. Por tal motivo, nos ha llevado todo bien, nos ha llevado bastante tiempo, así que bueno, espero que haya sido de utilidad y sobre todo, digamos, disparadores más que nada, ¿no? Es decir, consideraciones a tener en cuenta en este proceso de la nueva realidad, de las subjetividades, de los desafíos. Bueno, en base a lo que hemos trabajado en los ejes, me parece que fue muy productivo desde lo personal. Me parece que, bueno, no sé si quieren dar un breve cierre, Carmen, Rosa, Javier, bienvenido, y ya daríamos lugar porque tenemos que dejar 4:16:30. No, yo solo quería agradecerles nuevamente este espacio y me encantó haber participado, ¿no? Porque ha sido, como yo digo, un poquito diferente. O sea, hubo una discusión desde otros puntos de vista, como pueden ser el próximo futuro, lo que estamos atravesando, de dónde hemos venido. Y bueno, todo eso ha sido un aprendizaje, como decía Carmen, para todos. Y más que hablar de competencias, yo me quedaría pensando en el rol que es un poquito diferente, digamos, a la competencia. Porque todos los días hay una competencia nueva o algo que tenemos que aprender o algo que tenemos que asimilar. Y tenemos que pensar un poco en el rol, ¿no? Cómo vamos a desempeñarnos y qué vamos a hacer en ese futuro. Eso sería lo primero y después adoptarlo. Muchas gracias. No, gracias, Rosita, y tenés razón, es verdad, digamos, uno, por eso, a lo mejor cuando yo dije esta devenir, a veces uno lo ve como que hay que ir, y a veces que como menciona Javier y demás, ojo, también hay que tener un espacio también de observación, ¿no? Yo simplemente quería agradeceros No, perdón, quería
que le quería dar lugar a cierre a Javier, así ya cerramos. Perdón, Carmen, perdón. Me he caído. No, por favor, perdón. Carmen, si quieres cerrar, Carmen, perdona que te interrumpí. Bueno, simplemente eso, que yo lo que quería decir es muchas gracias por invitarme, gracias a la municipalidad, a Pablo, a Javier, a Rosa, ha sido un placer también reencontrarme con personas que nos conocimos en el Centro Cultural Parque España el año pasado. Y a mí lo que me gustaría decir es que, como un poco para cerrar, ¿no? Hablando del rol y tal, la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que podemos hacer mucho. Era simplemente esto. Cerrarlo así, ¿no? Gracias, Carmen. Javier, quedó pendiente algo que quería decir. Gracias, Carmen. Javier, ¿vos querías cerrar algo? No, me parece que no se escuchó lo que dije antes, pero era eso, digamos, no mucho más, simplemente agradecer la invitación, también celebrar el encuentro, las cuestiones que se han disparado. Me parece que el sentido es ese, ¿no? Por ahí generar disparadores desde diferentes perspectivas y espacios de trabajo ligados al libro y la lectura, y es inevitable que las conclusiones excluyentes no son propicias, ¿no? En espacios más plurales y más en este contexto de incertidumbre en el que estamos todos. Así que bueno, agradezco la invitación y por eso, bueno, les manifiesto mi gran gusto en haber integrado la mesa. Gracias, Javier. Rosa, ¿querés cerrarlo? Pablo, siempre me das la parte más difícil, ¿no? O más compleja, pero no, ya lo que dijeron Carmen y Javier, creo que estaría todo dicho. Y quisiera repetir nuevamente que estoy encantada porque este conversatorio ha sido diferente. No hemos planteado experiencias, sino que estamos pensando en las próximas posibilidades o no que podamos tener saliendo de todo esto. Y así que yo creo que este conversatorio, como lo dije antes, ha sido enriquecedor para todos, ¿no? Y aprendimos un poco de lo que ha dicho cada uno. Así que nuevamente muchas gracias. Sí, desde ya muchas gracias. Y de verdad, no dimos estudio de caso de cómo hacer o cómo deberíamos hacer, sino de este espacio de construcción y colaborativo, ¿no? Es decir, bueno, de reconstruir, como mencionaron tanto Javier, Rosa y Carmen, la verdad, un lujo, sinceramente, y a lo mejor la figura de Mafalda en el escritor Quino, cuando me aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas. Estamos en esa instancia, me parece. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad, espero que haya sido cómodos todos y bueno, hicimos lo que pudimos mejor hacer todos. Abrazo grande.